Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a poner a prueba este molde que encontré en Pinterest y vamos a poner a prueba si realmente estas medidas nos sirven para hacer ese babero que vieron en la imagen. Así que voy a estar utilizando dos hojas de blog tamaño carta y las voy a estar uniendo. Me dice, la imagen me dice que vamos a necesitar un ancho de 15 centímetros. Y de alto me dice que debemos marcar 37 centímetros. Primero voy a marcar 30 centímetros porque este es el largo de mi regla más 7 centímetros. Bueno, miren. Vamos a enmarcar el rectángulo donde vamos a hacer el molde. Esto es lo primero que vamos a hacer, el ancho y el largo. Me dice que de ancho de cuello voy a marcar 6 centímetros y de alto 7 centímetros. No voy a estar utilizando reglas de costura, sino que simplemente con mi mano voy a marcar el cuello en la hoja. Porque muchas me han dicho que apenas están iniciando, entonces por eso lo voy a hacer sin reglas. Me dice que debo marcar 4 centímetros en el hombro. Pasamos la línea como están mirando en el video. Más adelante me dice que de donde marcamos el alto de cuello, es decir, 7 centímetros, voy a marcar 15 centímetros. Es decir, ustedes de donde marcaron el cuello, de donde está la línea, hacia abajo van a marcar 15 centímetros. Y me dice que de ancho debo marcar otros 15 centímetros. Es decir, me va a quedar del ancho del rectángulo que marcamos. 15 centímetros. Aquí son 7, los voy a ir marcando. Acá son 6. Seguimos. Aquí me dice que voy a marcar la mitad de 15 centímetros, que vendrían siendo 7.5 y de ancho 8 centímetros. Bueno, aquí vamos a hacer la sisa y voy a estar pasando la línea por encima del punto que hemos marcado. Miren, ese es como un punto de referencia para hacer la sisa de este babero. Por último, en esta esquina me dice que debo marcar 6.5 centímetros. Y voy a hacer una curva o pasando por el punto que hemos marcado. Listo, esto es todo. Por último, vamos a recortar este molde para luego hacerlo en la tela. Voy a estar usando esta tela. Esto es un género. Bueno, la voy a doblar a la mitad y la voy a dejar del largo, más o menos del largo del molde. Doblamos nuevamente y colocamos el borde. Sujetamos con alfileres, sujetamos el molde a la tela para que no se nos vaya a mover. Ahora recortamos más o menos a 2 o 3 milímetros del borde.
Listo. Quitamos alfileres. Miren, este es el molde que hicimos. Y bueno, miren, así les debe de quedar. Vamos a usar también sesgo. Voy a iniciar cosiendo por la sisa. Vamos a sujetar las dos telas con alfileres para que no se nos vaya a mover. Iniciamos cosiendo por este lado. Colocamos el cerco en el borde y comenzamos a coser. Realizamos unos piqueticos en el borde. Y cosemos nuevamente. Este paso lo vamos a hacer en los dos lados. Aquí ya he adelantado un poquito el trabajo. Ahora seguimos con el hombro. Vamos a iniciar cosiendo por el hombro. Cosemos el hombro. Y aquí en esta parte, recuerden que en la imagen se ve que está como dobladito hacia atrás esta parte del hombro que pasa por encima como del hombro del bebé. Entonces necesitamos que el sesgo nos quede un poquito más corto para que se pueda hacer ese doblez. Entonces voy a medir, mide 14 centímetros porque esta misma medida nos debe quedar del otro lado. Vamos a coser por todo el borde. Y voy a medir nuevamente. Tiene una medida de 14 centímetros. Esta misma medida la voy a colocar en este otro lado. Bueno, aquí se me corrió, más bien voy a utilizar un lápiz. Medimos, voy a marcar con el lápiz. Y ahora sí cosemos nuevamente en el hombro. Dejando los 14 centímetros de sesgo. Y listo. Cortamos el excedente. Y ahora vamos a coser en la parte de arriba. Miren, así les debe ir quedando.
Hacemos nuevamente el doblez y cosemos. Aquí en estos bordes, donde es como hay una curva, debemos ir haciendo unos piqueticos para que nos quede bien bonito este sesgo. Bueno, siguiente paso, vamos a colocar el sesgo en el cuello, en la parte del cuello. Voy a colocar mi sesgo, voy a marcar el centro, lo voy a sujetar con un alfiler porque voy a comenzar cosiendo de ese lado, desde el centro. Aquí yo ya lo cosí desde el centro hacia los lados para que me quedara la misma cantidad, o sea, la misma medida de este sobrante en los dos lados. Me quedó un sobrante de 18 centímetros. Ustedes pueden dejarlo de ese tamaño o dejarlo mucho más largo. Y miren, este fue el resultado. Para mí sí pasó la prueba estas medidas que estaban en este molde. Más o menos este babero viene siendo para un bebé más o menos de 6 meses en adelante a un año y alguito más o menos, 1 año y medio máximo. Quedó muy bonito, me encantó hacerlo. Espero que ustedes lo hagan y me envíen foticos y me cuenten qué tal les fue haciendo el molde. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Chao.